Buenas noches, damas y caballeros. Bienvenidos a otro encuentro especial. Soy Nero. Antes de comenzar, quiero saber quiénes me acompañan hoy. Comenten desde dónde están viendo y qué hora es por allá. Bueno, vayamos con el primer relato. ¿Qué tal, Nero? Me llamo Álvaro y durante muchos años guardé algo que nunca le conté a nadie. Era una mezcla de culpa y vergüenza que empezó la última vez que vi a mi padre con vida. Discutimos fuerte en la cocina de la casa donde crecí, por cosas tontas que ahora ni siquiera recuerdo bien. Salí azotando la puerta y juré que no volvería a hablarle en mucho tiempo. 3 días después, lo encontraron muerto en el patio, sentado en su silla de siempre. Desde entonces, esa pelea se quedó viviendo conmigo como una piedra pesada dentro del pecho que nunca pude sacar. Con el tiempo aprendí a seguir trabajando y fingir que todo estaba bien, pero cada noche regresaba la misma idea. Ojalá hubiera dicho algo diferente antes de irme. Años después, cuando limpiaba la vieja casa de mi padre para venderla, encontré un cuaderno escondido dentro de un cajón del taller. Era un cuaderno barato, de hojas amarillentas y letra que no reconocí. Al principio pensé que eran apuntes viejos, pero entre las páginas había instrucciones raras, escritas como si alguien hubiera querido dejar un método para hablar con quienes ya no están en este mundo todavía cerca de nosotros, aunque no podamos verlos. Nunca he sido una persona que crea en rituales ni cosas así, pero esa noche me quedé leyendo el cuaderno durante horas, sentado en el suelo del taller. Decía que para intentar escuchar a alguien muerto, había que ir a un cruce de caminos, llevar una fotografía de esa persona y ofrecer unas gotas de sangre propia. También advertía que no se debía hacer por curiosidad, sino por algo que pesara de verdad en el corazón. Yo llevaba años sintiendo ese peso, así que la idea empezó a meterse en mi cabeza como un pensamiento terco que no se iba nunca. La fotografía que usé era una donde mi padre aparece sonriendo con un sombrero viejo que siempre llevaba cuando trabajaba en el patio. La encontré dentro de una caja con herramientas oxidadas y recibos antiguos. Durante días estuve pensando si hacerlo o no, caminando por la casa vacía, mientras el silencio se sentía demasiado grande. Al final me convencí de que no podía pasar nada real, que todo sería una tontería para sacar lo que traía atorado desde hacía años. Lo planeé para una noche sin luna, lejos del pueblo donde casi nadie pasa después de que cae la oscuridad. El cruce de caminos estaba a unos minutos de terracería detrás de los campos viejos de maíz. Llegué caminando con una linterna, la foto en el bolsillo y una navaja pequeña que usaba para trabajar. El lugar estaba completamente callado, salvo por el viento moviendo los arbustos secos. Seguí las instrucciones del cuaderno paso por paso, sintiéndome ridículo mientras colocaba la fotografía en la tierra. Cuando me hice el pequeño corte en la palma y dejé caer la sangre, sentí un escalofrío raro, como si el aire alrededor se hubiera vuelto más pesado de repente de lo que debería estar. Me quedé esperando unos minutos, sintiéndome tonto por haber venido. El viento siguió moviendo la hierba, y la linterna iluminaba solo polvo y piedras. Estaba a punto de recoger la foto cuando escuché algo detrás de mí, muy cerca del oído. No fue un ruido fuerte, más bien un susurro raspado, como una voz que llevaba mucho tiempo sin usarse. Decía mi nombre despacio, con la misma forma en que mi padre solía llamarme cuando quería que lo escuchara. El problema fue que cuando volteé no había absolutamente nadie parado en ese cruce oscuro de caminos frente a mí esa noche. Me quedé completamente inmóvil después de escuchar esa voz detrás de mí. Sentí como el corazón me empezó a latir fuerte en el pecho, como si el cuerpo supiera algo que mi cabeza todavía no quería aceptar. Alumbré alrededor con la linterna, recorriendo el camino de tierra, los arbustos y la cerca vieja que bordeaba el campo.
No había nadie, ni un coche, ni pasos, ni siquiera algún animal moviéndose entre la hierba. Solo el viento y ese silencio pesado que parecía quedarse pegado a los oídos. Recogí la foto del suelo y me fui caminando rápido, tratando de convencerme de que todo había sido imaginación. Esa noche casi no dormí. Cada vez que cerraba los ojos, recordaba el tono de la voz. No era solo parecido al de mi padre, era exactamente igual. Tenía la misma manera cansada de pronunciar mi nombre, arrastrando un poco la última sílaba. Al amanecer, ya me había repetido 1000 veces que seguramente el viento había hecho algún sonido raro, o que mi cabeza estaba jugando conmigo. Sin embargo, cuando me levanté para preparar café en la cocina, escuché otra vez el susurro detrás de mí. Fue corto, apenas un murmullo que decía mi nombre, igual que en el cruce de caminos. Pensé que estaba perdiendo la cabeza. Revisé toda la casa con cuidado, incluso el patio, pero no había nadie cerca. Durante el día logré distraerme trabajando, arreglando unas cosas pendientes antes de entregar la propiedad. Pero cuando llegó la noche, el ambiente empezó a sentirse extraño otra vez. No era algo visible, más bien una sensación constante de que alguien estaba parado en otra habitación. Varias veces escuché pasos suaves en el pasillo, aunque cada vez que abría la puerta del cuarto no encontraba nada. La voz volvió cerca de la medianoche, diciendo mi nombre muy despacio, casi con tristeza. Lo más inquietante fue que empezó a ocurrir en cualquier lugar. Al tercer día fui a la tienda del pueblo para comprar comida y mientras esperaba en la fila, escuché ese mismo susurro muy cerca del oído izquierdo. Volteé de inmediato pensando que alguien me estaba hablando, pero las dos personas detrás de mí estaban ocupadas revisando sus teléfonos. Nadie me había llamado. Sentí un frío extraño recorriéndome la espalda. Desde ese momento entendí que aquello que respondiera en el cruce de caminos no se había quedado allá, sino que parecía haberse venido conmigo a todos lados. Intenté ignorarlo durante varios días, pero cada vez se volvía más frecuente. A veces escuchaba mi nombre desde habitaciones vacías. Otras veces parecía salir desde detrás de mí cuando caminaba solo por la calle. Nunca era fuerte. Siempre era ese mismo susurro áspero que imitaba la voz de mi padre. Empecé a dormir con la televisión encendida porque el silencio hacía que los murmullos fueran más claros. Lo peor era que algunas noches el susurro cambiaba un poco, como si estuviera intentando decir algo más largo, pero se quedara atorado antes de poder formar palabras completas. Después de casi 2 semanas así, terminé contándole todo a un vecino viejo del pueblo. No mencioné el ritual con muchos detalles porque me daba vergüenza, pero sí le dije que estaba escuchando la voz de mi padre muerto. El hombre se quedó muy serio mientras me escuchaba. Cuando terminé, se quedó callado un momento mirando la mesa. Luego me dijo que tal vez debería hablar con una mujer que vivía al otro lado del pueblo. Según él, esa mujer sabía cómo quitar cosas que se pegaban a la gente cuando hacían cosas que no debían intentar. Tardé un par de días en animarme a buscar a esa mujer. Parte de mí todavía esperaba que las voces desaparecieran solas si dejaba pasar el tiempo, pero cada noche se volvía más difícil ignorarlas. Ya no era solo un susurro ocasional. A veces escuchaba mi nombre varias veces seguidas desde diferentes puntos de la casa, como si algo caminara lentamente por los cuartos tratando de acercarse. La falta de sueño empezó a afectarme y el miedo ya no me dejaba pensar con claridad. Así que una tarde decidí ir a la dirección que me había dado el vecino. La casa de la mujer estaba casi al final de un camino de tierra rodeado de árboles viejos. Era una construcción pequeña con paredes blancas y un patio lleno de plantas secas colgadas en cuerdas. Cuando llegué, ella ya estaba afuera sentada en una silla de madera, como si supiera que alguien iba a visitarla. Era una señora mayor, de mirada tranquila pero muy fija.
Apenas me vio acercarme, frunció el ceño ligeramente. No hizo falta que yo explicara mucho. Después de escuchar solo un poco de lo que pasaba, me preguntó directamente si había intentado hablar con alguien muerto. Le conté todo con vergüenza: el cuaderno, el cruce de caminos, la sangre y la fotografía. Mientras hablaba, ella no parecía sorprendida. Más bien tenía la expresión de alguien que ya había escuchado historias parecidas antes. Cuando terminé, me dijo algo que todavía recuerdo con claridad. Explicó que muchas veces cuando alguien intenta llamar a un muerto, no es esa persona quien responde. Según ella, lo que contesta suele ser otra cosa, que solo usa la voz que uno espera escuchar. Algo que se acerca porque encuentra una puerta abierta por el ritual. Mientras hablábamos, el susurro volvió a escucharse. Esta vez ocurrió justo detrás de mí, dentro del patio silencioso. Escuché mi nombre con esa voz áspera que ya conocía demasiado bien. Sentí cómo se me tensaba todo el cuerpo. La mujer no se volteó ni se asustó. Solo cerró los ojos unos segundos, como si estuviera escuchando con atención. Luego me dijo que aquello ya estaba muy cerca de mí y que si no hacíamos algo pronto, podía quedarse durante mucho tiempo. Me explicó que todavía era posible expulsarlo, pero que ese tipo de cosas siempre exigía un precio. No entendía a qué se refería con el precio. En ese momento solo quería que la voz desapareciera. Durante las últimas noches había empezado a escucharla incluso dentro de mis sueños, como si el susurro hubiera aprendido a seguirme hasta cuando dormía. La mujer me pidió que regresara esa misma noche, poco antes de la medianoche, llevando la fotografía de mi padre que había usado en el ritual. También dijo que no debía hablar con nadie durante el camino, ni mirar atrás si escuchaba la voz mientras me dirigía a su casa. Esa noche el camino se sintió más largo de lo normal. Mientras caminaba entre los árboles, el susurro apareció varias veces detrás de mí, repitiendo mi nombre con la voz exacta de mi padre. Cada vez sonaba más claro, casi como si alguien estuviera a unos pasos de distancia. Recordé la advertencia y no volteé en ningún momento. Cuando por fin llegué al patio de la mujer, las luces de su casa estaban apagadas y solo una vela iluminaba la mesa donde ella ya estaba esperando. En ese instante, el susurro se escuchó por última vez justo al lado de mi oído. La mujer me hizo sentarme frente a la mesa donde ardía la vela. El patio estaba completamente oscuro alrededor, salvo por ese pequeño círculo de luz que apenas iluminaba nuestras manos. Me pidió la fotografía de mi padre y la colocó en medio de la mesa. Luego sacó un pequeño recipiente con ceniza y empezó a dibujar un círculo sobre la madera. Mientras lo hacía, me explicó con voz tranquila que lo que me seguía había aprendido a usar la voz de mi padre porque sabía que así yo lo dejaría acercarse cada vez más. Cuando terminó el círculo de ceniza, me pidió que colocara mi mano sobre la fotografía. Sentí el papel viejo bajo la palma y un temblor leve en los dedos. El susurro volvió a escucharse en la oscuridad del patio, pero esta vez no decía solo mi nombre. Parecía intentar formar otras palabras, como si algo estuviera desesperado por entrar en la conversación. La mujer cerró los ojos y empezó a murmurar algo muy bajo que no alcancé a entender. El aire se volvió pesado otra vez, igual que aquella noche en el cruce de caminos. De repente, el susurro cambió de tono. Ya no sonaba como un intento débil de imitar la voz de mi padre. Ahora era más áspero, más cercano, como si estuviera justo detrás de mi cabeza, respirando lentamente. Sentí un frío recorriéndome la espalda mientras la mujer seguía repitiendo esas palabras en voz baja. La vela empezó a moverse con un viento que no venía de ningún lado. En un momento, escuché claramente la voz diciendo mi nombre otra vez. Pero esta vez había algo extraño en la forma en que lo pronunciaba, como si ya no necesitara fingir tanto.
La mujer golpeó la mesa con fuerza y el sonido cortó el susurro de inmediato. Luego me pidió que no soltara la fotografía, pase lo que pase. El silencio que siguió fue tan profundo que podía escuchar mi propia respiración temblando. Durante varios minutos no ocurrió nada. Después sentí algo raro, como una presión leve alrededor de la cabeza, seguida de una sensación de vacío. La mujer abrió los ojos lentamente y apagó la vela con los dedos. El patio volvió a quedar oscuro, pero el susurro ya no estaba. Pensé que todo había terminado, hasta que ella me miró con una expresión seria y me explicó el precio del que había hablado antes. Dijo que aquello había llegado usando el recuerdo de mi padre como una puerta. Para cerrarla completamente, ese recuerdo tenía que desaparecer. Me explicó que mi mente iba a perder poco a poco todo lo relacionado con él. Su rostro, su voz, los momentos que habíamos vivido. Era la única manera de asegurarse de que nada volviera a usarlo para encontrarme otra vez. Han pasado varios años desde aquella noche. Sé que tuve un padre porque existen fotografías y documentos que lo prueban, pero cuando miro esas imágenes no siento reconocimiento alguno. El rostro del hombre en las fotos es el de un extraño que alguna vez vivió en la misma casa que yo. Ya no escucho susurros, ni voces en habitaciones vacías, ni pasos detrás de mí. A veces pienso que pagué demasiado por deshacerme de aquello. Pero cada vez que recuerdo que esa cosa sabía mi nombre en la oscuridad, entiendo que tal vez olvidar fue la única forma de sobrevivir. Hola, Nero. Me llamo Mauricio y lo que voy a contar pasó hace algunos años, cuando regresé al pueblo donde creció mi familia. No había vuelto desde que era adolescente, pero mis tíos celebraban su aniversario de bodas y mi padre insistió en que todos debíamos estar presentes. El pueblo sigue siendo pequeño, de calles polvosas y casas viejas, con portones de hierro que crujen al abrirse. Llegamos por la tarde, cuando el sol ya caía detrás de los cerros. Todo parecía tranquilo, casi demasiado. Nadie imaginaba que esa reunión familiar terminaría marcando el inicio de algo que todavía hoy me cuesta entender. Esa noche la fiesta se hizo en el patio grande de la casa de mis tíos, bajo un techo de lámina lleno de focos amarillos colgados con cables viejos. Había música norteña, mesas largas y el olor constante de carne asándose en un tambor cortado a la mitad. Yo caminaba saludando primos que no veía desde hacía años y vecinos que recordaban historias de cuando mi abuelo todavía vivía. Su nombre aparecía mucho en las conversaciones, siempre con respeto. Mi abuelo había sido una figura importante en el pueblo, de esas personas que todos conocían. Mientras escuchaba esas historias, sentía una incomodidad rara que no supe explicar. Cuando empezó a oscurecer por completo, la música subió de volumen y la gente ya estaba medio tomada. Recuerdo que miré el reloj del celular y eran cerca de las 10 de la noche cuando la vi llegar. Nadie anunció su presencia. Simplemente apareció caminando por la entrada del patio, como si conociera perfectamente el lugar. Era una mujer de edad difícil de calcular, con un vestido oscuro y el cabello muy largo, completamente negro. No saludó a nadie, solo observaba. Lo extraño fue que algunos de los mayores dejaron de hablar al verla, como si de pronto hubieran recordado algo que preferían no mencionar. Yo pensé que tal vez era alguna vecina que yo no recordaba, pero algo en su forma de moverse hacía que todos se sintieran incómodos. Caminaba despacio entre las mesas, mirando las caras de cada persona como si buscara a alguien específico. Nadie le preguntó quién era ni por qué estaba ahí. Eso fue lo que más me sorprendió. En cualquier otra fiesta del pueblo, alguien habría ido a recibirla, o al menos a ofrecerle una silla. Pero esa noche todos fingían que no pasaba nada. Mi padre evitaba mirarla y uno de mis tíos empezó a beber más rápido de lo normal.
La mujer siguió caminando hasta detenerse cerca de la mesa donde estaba mi primo Daniel. Él estaba riendo con unos amigos, completamente ajeno a lo que ocurría alrededor. Entonces ella habló por primera vez, con una voz baja pero muy clara. Dijo que conocía a mi abuelo. Ese simple comentario cayó como una piedra en medio del patio. Varias personas voltearon al mismo tiempo. Mi abuelo llevaba años muerto, pero en el pueblo todavía se hablaba de él como si su presencia siguiera pesando sobre muchas cosas. Daniel dejó de reír, confundido, mientras la mujer lo observaba con una calma inquietante. Sin pedir permiso, la mujer tomó la mano de Daniel. Todo ocurrió en silencio, como si el aire del patio se hubiera vuelto pesado de repente. Ella inclinó la cabeza y besó su mano con una lentitud extraña, casi ceremonial. Nadie intervino, ni mis tíos, ni mi padre, ni los vecinos que estaban más cerca. Lo más perturbador fue que algunos parecían reconocerla, aunque nadie decía su nombre. Daniel retiró la mano nervioso y soltó una risa incómoda, tratando de restarle importancia. Pero mientras la mujer lo miraba fijamente, sentí un frío en el estómago que no pude ignorar esa noche. Después de ese momento incómodo, la música volvió a sonar como si alguien hubiera decidido ignorar lo ocurrido. Sin embargo, el ambiente ya no era el mismo. Varias personas evitaban mirar hacia donde estaba la mujer. Yo traté de acercarme un poco más para escuchar si decía algo más, pero ella ya no hablaba. Solo observaba a Daniel con una atención tan fija que resultaba perturbadora. Él intentó seguir conversando con sus amigos, aunque se notaba que estaba nervioso. Se frotaba la mano que ella había besado como si quisiera quitarse una sensación pegajosa que no podía explicar. Mi padre fue uno de los primeros en levantarse de la mesa. Caminó hasta donde estaba la mujer y se quedó frente a ella unos segundos sin decir nada. Desde donde yo estaba no podía escuchar sus palabras, pero sí ver su expresión. Mi padre parecía tenso, con la mandíbula apretada. La mujer apenas movía la cabeza mientras lo escuchaba. Después, él regresó a la mesa con pasos rápidos y se sirvió un vaso lleno de tequila. Cuando le pregunté quién era, me dijo que no me metiera en cosas que no me correspondían. Ese tipo de respuesta solo aumentó mi curiosidad. Daniel intentó bromear sobre lo ocurrido, diciendo que tal vez la mujer estaba borracha o confundida. Sin embargo, nadie se rió demasiado. Uno de mis tíos simplemente le dijo que mejor se fuera temprano a descansar. La mujer permaneció en el patio durante un rato más, parada cerca de la salida. No comió, no bebió, no habló con nadie más. Solo seguía mirando en dirección a nuestra mesa. Después, sin despedirse, caminó hacia la oscuridad de la calle, como si su presencia hubiera tenido un único propósito. Nadie fue tras ella. Nadie siquiera preguntó a dónde iba. La fiesta continuó por unas horas más, aunque el ánimo ya estaba apagado. Algunos invitados empezaron a irse antes de la medianoche. Daniel decía que todo había sido raro, pero no parecía asustado. Incluso levantó la mano y bromeó diciendo que tal vez ahora estaba maldito. La mayoría intentó reírse para romper la tensión. Cuando finalmente nos despedimos y regresamos a la casa donde nos estábamos quedando, mi padre permaneció callado todo el camino. Yo quise preguntarle otra vez sobre la mujer, pero algo en su actitud me hizo entender que no quería hablar del tema. Al día siguiente, el pueblo volvió a su ritmo normal. El mercado abrió temprano. Los camiones pasaban levantando polvo por la calle principal y el ruido de gallos se escuchaba desde varias casas. Daniel apareció en la mañana diciendo que había dormido mal. Comentó que sentía la mano un poco inflamada, justo donde la mujer la había besado. Todos lo tomaron como una coincidencia o tal vez una picadura de insecto. Mi tía le puso un poco de pomada y el asunto quedó ahí. Nadie volvió a mencionar a la mujer misteriosa durante el resto del fin de semana.
3 semanas después, recibí una llamada que todavía recuerdo con claridad. Era mi padre, hablando con una voz que sonaba cansada y preocupada. Me dijo que Daniel estaba en el hospital del pueblo porque la infección en su mano había empeorado de una forma que nadie esperaba. Lo extraño era que ya se había extendido por el brazo y los médicos no entendían cómo había avanzado tan rápido. Pensé inmediatamente en la fiesta, en el beso silencioso de aquella mujer. Aunque traté de convencerme de que era una coincidencia, algo en el fondo me decía que aquello apenas estaba comenzando. Cuando regresé al pueblo para ver a Daniel en el hospital, el ambiente ya era completamente distinto al de la fiesta. La gente hablaba en voz baja en los pasillos, como si temieran decir algo incorrecto. Mi primo estaba acostado en una cama pequeña, conectado a varios tubos que parecían demasiado grandes para un hospital tan sencillo. Su brazo derecho estaba vendado desde la mano hasta el hombro. Aún así, se notaba que la piel debajo estaba hinchada. Cuando me vio entrar, intentó sonreír, pero se veía agotado. Me dijo que todo empezó con una simple molestia en la mano. Los médicos habían probado varios tratamientos, pero la infección seguía avanzando. Uno de ellos explicó que parecía una bacteria agresiva, aunque ninguno lograba identificarla con claridad. Lo más extraño era la velocidad con la que había empeorado. En pocos días, la piel comenzó a oscurecerse en algunas partes del brazo. Daniel tenía fiebre constante y deliraba por momentos durante la noche. Mis tíos pasaban las madrugadas sentados junto a su cama, esperando alguna mejora. Cada vez que yo veía su mano vendada, no podía dejar de recordar el momento exacto en que aquella mujer la había besado. Al tercer día de mi regreso, Daniel empeoró de forma repentina. Los médicos hablaron con la familia en un pequeño consultorio. Desde afuera podía escuchar palabras sueltas como propagación, órganos y sin respuesta al tratamiento. Nadie parecía entender realmente qué estaba pasando dentro de su cuerpo. Esa noche lo trasladaron a un hospital más grande en la ciudad cercana. La ambulancia salió del pueblo poco después de las 11 de la noche, con las sirenas apagadas, porque el conductor decía que no era necesario llamar la atención a esas horas. Verla alejarse por la carretera me dejó una sensación muy pesada. Daniel murió 2 días después en la madrugada. La llamada llegó cuando todavía estaba oscuro afuera. Recuerdo mirar el reloj de la cocina y ver que eran cerca de las 4 de la mañana. Mi padre escuchó la noticia en silencio y luego simplemente se sentó en una silla, como si de pronto se hubiera quedado sin fuerza en las piernas. Nadie en la familia supo explicar cómo una infección en la mano terminó matándolo en tan poco tiempo. Los médicos firmaron el acta con términos complicados, pero ninguno ofreció una explicación que realmente tuviera sentido. El funeral fue breve y silencioso. En el pueblo, las noticias siempre corren rápido, pero ese día la gente parecía evitar mirar directamente a la familia. Algunos vecinos asistieron al velorio, aunque hablaban entre ellos con una incomodidad evidente. Varias personas mayores se acercaban a mi padre para darle el pésame, pero también parecían observarlo con cierta preocupación. Yo no entendía por qué. La imagen de la mujer desconocida seguía apareciendo en mi cabeza cada vez que miraba el ataúd cerrado. Había algo en toda esa situación que nadie estaba dispuesto a decir en voz alta. Esa misma noche, después del entierro, mi padre finalmente decidió hablar conmigo. Estábamos sentados en el patio trasero de la casa de mis tíos, lejos de los demás. El aire estaba frío y el pueblo se había quedado casi completamente en silencio. Mi padre tomó un largo trago de cerveza antes de decir algo que cambió la forma en que veía a mi familia. Me confesó que la mujer que apareció en la fiesta no era una desconocida para los mayores del pueblo. Según él, todos sabían perfectamente quién era y por qué había regresado. Mi padre tardó varios minutos en continuar hablando.
Miraba hacia el suelo como si cada palabra le costara sacarla. Finalmente me explicó que, muchos años atrás, cuando él todavía era joven, ocurrió algo que la familia siempre había intentado ocultar. En aquel tiempo mi abuelo era una de las personas con más autoridad en el pueblo. La gente acudía a él para resolver conflictos, pero también había quienes le tenían miedo. Según mi padre, una mujer del pueblo tuvo un enfrentamiento fuerte con mi abuelo por un asunto que nadie quiso explicar con claridad. La discusión terminó de la peor manera posible. Mi padre dijo que varias personas, incluyendo a mi abuelo y a otros hombres del pueblo, acusaron a esa mujer de provocar problemas graves entre familias. Una noche fueron a buscarla. Nadie en el pueblo habla abiertamente de lo que ocurrió después, pero todos saben el resultado. La mujer murió. Oficialmente se dijo que había sido un accidente lejos del pueblo, algo que nadie investigó demasiado. Sin embargo, antes de morir, ella gritó frente a varios testigos que nunca perdonaría lo que le habían hecho. Según mi padre, lo último que esa mujer dijo fue una promesa. Aseguró que un día borraría a la familia de los hombres que participaron en su muerte. Muchos en el pueblo pensaron que solo eran palabras de rabia, algo que alguien diría en un momento así. Con los años, la historia se volvió un rumor que los mayores mencionaban muy pocas veces. Mi abuelo murió tiempo después, por causas naturales, y la mayoría creyó que ese asunto había quedado enterrado con él. Pero cuando la mujer apareció en la fiesta, los más viejos entendieron inmediatamente quién era. Le pregunté a mi padre cómo era posible que siguiera viva después de tantos años. Él solo negó con la cabeza. Dijo que nadie lo sabía con certeza. Algunos creían que había sobrevivido de alguna forma y vivido lejos durante décadas. Otros pensaban que lo que vimos esa noche no era exactamente una persona común. Lo único que todos tenían claro era que ella había regresado con un propósito muy específico. Cuando besó la mano de Daniel frente a todos, los mayores comprendieron lo que significaba ese gesto. Mi padre me explicó que Daniel era nieto directo de mi abuelo, igual que yo. La diferencia fue que Daniel estaba sentado justo frente a ella cuando entró al patio. Tal vez fue coincidencia, o tal vez ella ya sabía exactamente a quién buscar. Nadie se atrevió a detenerla porque, en ese momento, varios recordaron las palabras que había gritado tantos años atrás. Después de la muerte de Daniel, algunos ancianos del pueblo comenzaron a decir que aquello apenas era el comienzo. Escuchar eso me dejó una sensación de miedo que nunca había experimentado antes. Unos días después del funeral, regresé a la ciudad. Antes de irme, caminé solo por la calle principal del pueblo temprano por la mañana. El lugar parecía tranquilo, como cualquier otro día. Sin embargo, cada vez que recordaba la fiesta y el beso silencioso en la mano de mi primo, sentía un escalofrío difícil de ignorar. Hasta hoy, nadie volvió a ver a aquella mujer en el pueblo. Pero cada vez que alguien menciona el nombre de mi abuelo, todavía recuerdo la promesa que hizo esa noche y la forma en que empezó a cumplirse. Si te está gustando el video, échame la mano con un gracias o hazte miembro del canal. Así me apoyas para seguir subiendo relatos de terror todos los días. Y como miembro, también recibes beneficios exclusivos. Ahora sí, vamos con el último relato. Hola Nero, me llamo Ricardo y durante un tiempo trabajé entregando paquetes para una empresa de mensajería en la ciudad. No era un trabajo complicado, pero sí muy solitario. Pasaba horas recorriendo colonias tranquilas en mi motocicleta, dejando cajas en puertas que casi nunca se abrían. Con el tiempo empecé a memorizar cada calle, cada perro que ladraba detrás de las rejas y cada ventana que siempre estaba cerrada. Una de esas calles era una privada pequeña, silenciosa,
donde las casas parecían quedarse dormidas desde la tarde. Ahí fue donde comencé a notar algo que al principio creí que era simple curiosidad de un vecino. Aquel lugar estaba al fondo de la privada, justo frente a una casa vieja con pintura gris descarapelada y un pequeño jardín seco lleno de hojas acumuladas. La primera vez que pasé, noté a un hombre muy delgado parado detrás de la ventana principal. No hacía nada especial. Solo miraba hacia la calle, sosteniendo un cuaderno contra el vidrio. Pensé que quizá estaba dibujando o tomando notas de algo. Lo raro fue que cuando volví al día siguiente, seguía exactamente en el mismo lugar, con la misma postura y el mismo cuaderno presionado contra el vidrio sucio de la ventana antigua silenciosa. Desde entonces, empecé a fijarme más cada vez que entraba a esa privada. Mi ruta me llevaba por ahí al menos 3 veces por semana, casi siempre por la tarde. El hombre nunca cambiaba. Siempre estaba detrás del vidrio con el cuaderno apoyado frente a su pecho. A veces la luz del interior era tan débil que apenas distinguía su cara larga y pálida. Nunca levantaba la mano ni hacía gestos. Solo parecía observar con una calma extraña, como si supiera exactamente a qué hora iba a pasar yo por esa calle silenciosa cada tarde gris, de reparto rutinario, en motocicleta vieja tranquila siempre. Con el paso del tiempo, dejé de verlo como algo curioso y empecé a sentir una incomodidad difícil de explicar. Había algo en su forma de quedarse quieto que no parecía normal. Ni siquiera cuando mi motocicleta hacía ruido frente a la casa, él reaccionaba. A veces yo fingía acomodar un paquete solo para observar mejor. Entonces notaba que sus ojos estaban fijos en mí sin parpadear casi nada. Lo más extraño era el cuaderno. Siempre cerrado, siempre pegado al vidrio como si guardara algo que yo todavía no debía ver desde la calle tranquila donde el silencio pesaba demasiado esa tarde larga gris. Una tarde nublada. Mientras buscaba una dirección en mi teléfono, levanté la mirada hacia la ventana otra vez. El hombre seguía ahí, pero algo era distinto. El cuaderno ya no estaba cerrado. Lo tenía abierto y presionado contra el vidrio como si quisiera mostrar lo que había dentro. Me acerqué un poco más con la motocicleta avanzando lento. Entonces vi el dibujo. Era un trazo detallado de la misma calle con una motocicleta entrando por la esquina. La figura del conductor llevaba casco y mochila de repartidor exactamente como yo en ese momento frente a la casa vieja silenciosa de la privada vacía esa tarde. Sentí un escalofrío inmediato porque el dibujo no parecía hecho rápido. Tenía sombras, detalles y hasta pequeñas grietas del pavimento que solo se notaban cuando uno pasaba muchas veces por ahí. Lo más inquietante era la figura del conductor. Aunque el casco cubría la cara, era evidente que era yo. La postura, la mochila y hasta una pequeña calcomanía rota del tanque estaban dibujadas con precisión. Levanté la mirada hacia el hombre esperando que reaccionara, pero él solo sostenía el cuaderno abierto contra el vidrio, mirándome fijo con una calma que me hizo pensar que aquello llevaba mucho tiempo preparándose en silencio dentro de esa casa. Me quedé unos segundos detenido frente a la casa, tratando de entender lo que acababa de ver. El motor de la motocicleta seguía encendido, vibrando bajo mis piernas, pero yo apenas lo notaba. El hombre no se movía en absoluto. Solo sostenía el cuaderno abierto como si estuviera mostrando una fotografía. El dibujo era demasiado preciso para haberlo hecho en ese mismo momento. Parecía algo trabajado durante horas. Cuando finalmente avancé para seguir con mi ruta, sentí que su mirada me acompañaba hasta que doblé la esquina y desaparecí de la privada. Durante el resto de la tarde no pude sacarme esa imagen de la cabeza. Intenté convencerme de que solo era un vecino raro con demasiado tiempo libre. En colonias viejas siempre hay gente así, personas que pasan el día mirando por la ventana, pero algo no encajaba.
Durante las siguientes entregas en esa privada, empecé a acercarme más despacio a la casa. A veces fingía revisar un paquete para observar mejor la ventana. El hombre seguía apareciendo exactamente igual, siempre delgado, siempre pálido, siempre con ese cuaderno. Sin embargo, después de aquel día, nunca volvió a enseñarme un dibujo. Lo mantenía cerrado otra vez contra el vidrio, como si lo que me había mostrado hubiera sido suficiente. Un jueves por la tarde, me tocó entregar un paquete en la casa de enfrente. Mientras caminaba por la banqueta, sentía la presencia del hombre detrás de la ventana, observándome. No quise voltear hasta que regresé a la motocicleta. Cuando levanté la mirada, lo vi otra vez. Esta vez, el cuaderno estaba ligeramente inclinado y parecía que estaba dibujando algo nuevo. Movía la mano muy despacio, casi sin separar el cuaderno del vidrio. Fue la primera vez que lo vi hacer algún movimiento. Aquello me dejó una sensación rara, como si yo fuera parte de algo que él estaba registrando con demasiada atención. Esa misma tarde decidí preguntar por la casa mientras entregaba otro paquete unas puertas más adelante. La señora que abrió era mayor y parecía conocer bien a todos los vecinos de la privada. Le mencioné al hombre de la ventana, tratando de hacerlo sonar como simple curiosidad. La mujer frunció el ceño de inmediato. Me dijo que seguramente estaba equivocado porque esa casa llevaba años cerrada. Según ella, el último dueño había desaparecido mucho tiempo atrás y desde entonces nadie vivía ahí. Incluso recordó que el jardín se había secado porque nadie volvió a regarlo desde aquella época. Pensé que tal vez la señora estaba confundida, así que antes de irme, miré otra vez hacia la casa gris. Desde la calle, el lugar parecía completamente abandonado. El jardín seco, la pintura caída y las ventanas opacas daban la impresión de que nadie había vivido ahí en mucho tiempo. Pero el hombre seguía detrás del vidrio exactamente donde siempre, quieto, delgado, observando. Sentí una mezcla de inquietud y confusión que no pude explicar. Por un momento pensé en acercarme a tocar la puerta, solo para comprobar si realmente había alguien dentro, pero algo en mi instinto me dijo que no lo hiciera. Esa noche, al revisar mi ruta del día siguiente, noté que volvería a pasar por la misma privada por la mañana. No era lo habitual, porque casi siempre iba por la tarde. Mientras cerraba el casco, pensé en el dibujo otra vez. Si la casa estaba abandonada, como decía la vecina, entonces alguien debía estar entrando ahí, sin que nadie lo supiera. Y si ese hombre llevaba tiempo observándome desde la ventana, quizá también llevaba tiempo dibujando cada vez que yo pasaba por esa calle. La idea empezó a incomodarme más de lo que quería admitir mientras intentaba dormir esa noche silenciosa. A la mañana siguiente, entré a la privada mucho más temprano de lo habitual. El cielo estaba gris y todavía no había casi movimiento en la calle. Eran cerca de las 8 de la mañana cuando giré la motocicleta hacia esa fila corta de casas silenciosas. Desde la esquina ya podía ver la casa vieja. El jardín seco seguía igual y la pintura parecía aún más desgastada bajo la luz fría de la mañana. Lo primero que hice fue mirar directamente a la ventana. El hombre estaba ahí otra vez, exactamente en el mismo lugar, con el cuaderno contra el vidrio, observando como si hubiera estado esperando mi llegada. Reducí la velocidad casi hasta detenerme frente a la casa. Esa vez no había prisa por las entregas y algo dentro de mí necesitaba entender qué estaba pasando. El hombre parecía más claro bajo la luz de la mañana. Su rostro era muy delgado, con pómulos marcados y una piel extrañamente pálida. No parecía enfermo, pero sí demasiado quieto, como alguien que pasa muchas horas sin moverse. Cuando me acerqué un poco más, noté algo nuevo. El cuaderno estaba abierto otra vez. Al principio pensé que era otro dibujo de la calle, pero cuando distinguí los detalles, sentí un golpe seco en el estómago.
La página mostraba un dibujo de la misma casa donde yo estaba detenido en ese momento. La motocicleta aparecía estacionada frente a la ventana tal como estaba ahora. Incluso el ángulo coincidía perfectamente con mi posición en la banqueta. Pero había algo más en el dibujo. A un lado de la motocicleta aparecía otra figura de pie frente a la puerta de la casa, como si el conductor ya hubiera bajado para acercarse. Aquella figura también llevaba casco y mochila. Era yo otra vez, pero en una posición que todavía no había ocurrido en la realidad. Me quedé mirando el cuaderno, tratando de entender por qué había dibujado algo que aún no pasaba. Levanté la vista hacia el hombre esperando encontrar alguna reacción, algún gesto que indicara que aquello era una especie de broma. Pero él solo me observaba con la misma calma inmóvil. El cuaderno seguía presionado contra el vidrio, mostrando claramente la escena que parecía anticipar lo que estaba por ocurrir. En ese momento, sentí una presión extraña en el pecho, como una advertencia silenciosa de que no debía seguir exactamente lo que el dibujo mostraba. Encendí el acelerador con la intención de irme, pero la curiosidad terminó ganando. Apagué el motor y bajé de la motocicleta solo unos pasos, lo suficiente para acercarme un poco más a la ventana. Mientras caminaba, recordé el dibujo y miré rápidamente el cuaderno otra vez. La escena era exactamente la misma. La motocicleta estacionada y el repartidor de pie frente a la casa. Cuando levanté la mirada esperando ver al hombre todavía allí, algo me heló por completo. La ventana estaba vacía. El lugar donde él había estado parado durante meses ahora solo mostraba el interior oscuro de la casa. Me quedé inmóvil tratando de distinguir algo dentro del cuarto. El vidrio sucio apenas dejaba ver sombras de muebles viejos cubiertos con polvo. No había rastro del hombre ni del cuaderno. La sensación de que alguien estaba muy cerca de mí empezó a crecer lentamente. Miré hacia la puerta de la casa y entonces recordé el dibujo otra vez. En esa página, el repartidor no solo estaba frente a la puerta. La puerta aparecía entreabierta como si alguien desde dentro estuviera a punto de salir al encuentro de la persona que estaba afuera, esperando en silencio. Me quedé mirando la puerta durante varios segundos, sin saber exactamente qué hacer. La madera estaba desgastada y la pintura colgaba en pequeñas tiras que se movían con el viento ligero de la mañana. Recordé el dibujo otra vez con demasiada claridad. En el papel la puerta estaba abierta apenas unos centímetros. En la realidad parecía completamente cerrada, pero desde donde yo estaba era difícil asegurarlo. Algo dentro de mí decía que lo mejor era subirme a la motocicleta y salir de esa privada. Sin embargo, mis pies avanzaron un paso más hacia el porche, como si mi cuerpo estuviera siguiendo un guión que alguien ya había dibujado antes. Cuando llegué al primer escalón, escuché un sonido leve proveniente del interior de la casa. No fue un golpe ni un crujido fuerte. Sonó más bien como el roce de papel moviéndose lentamente. Aquello me detuvo de inmediato. Miré otra vez hacia la ventana por reflejo, pero seguía vacía y oscura. El jardín seco estaba completamente inmóvil y la privada seguía silenciosa como siempre. En ese momento noté algo que antes no había visto. La puerta realmente estaba entreabierta unos centímetros. No lo suficiente para ver el interior, pero sí para notar una línea delgada de oscuridad que separaba la madera del marco antiguo. Retrocedí un paso con una sensación fría recorriéndome la espalda. El dibujo había mostrado exactamente esa escena. Yo de pie frente a la puerta y la puerta ligeramente abierta. No quise acercarme más. Algo en mi cabeza empezó a conectar las piezas de una forma que me inquietó demasiado. Si ese hombre había dibujado lo que estaba pasando ahora, entonces quizá también había dibujado lo que vendría después. Miré nuevamente hacia la ventana esperando ver el cuaderno otra vez, como si la siguiente página pudiera estar observándome desde el vidrio sucio del cuarto abandonado.
En lugar de eso, noté movimiento dentro de la casa. Fue rápido, apenas una sombra desplazándose detrás del vidrio del fondo. Eso fue suficiente para romper cualquier resto de curiosidad que me quedaba. Regresé a la motocicleta casi de inmediato y encendí el motor con manos temblorosas. Mientras me ponía el casco, miré por última vez hacia la ventana principal. El hombre había vuelto a aparecer exactamente donde siempre estaba. De nuevo, sostenía el cuaderno abierto contra el vidrio. Incluso desde la distancia pude ver claramente que había un dibujo nuevo ocupando toda la página. No me acerqué para mirarlo con detalle, pero reconocí la escena de inmediato. El dibujo mostraba la misma calle vacía de la privada. La motocicleta aparecía alejándose hacia la esquina mientras el conductor miraba hacia atrás. Era exactamente lo que estaba haciendo en ese momento mientras giraba el acelerador para salir de ahí lo más rápido posible. La figura del conductor estaba dibujada con el mismo cuidado enfermizo que el anterior. Pero lo que más me perturbó fue notar que en la ventana de la casa, dentro del dibujo, también aparecía un hombre sosteniendo un cuaderno contra el vidrio. Nunca volví a entrar a esa privada después de ese día. Cambié mi ruta varias veces para asegurarme de no pasar siquiera cerca de esa calle. Meses después, escuché que la casa finalmente había sido revisada por trabajadores del municipio porque estaba deteriorándose demasiado. Según comentaron los vecinos, el interior estaba completamente vacío y cubierto de polvo, sin señales de que alguien hubiera vivido ahí en años. Cuando escuché eso, recordé el cuaderno presionado contra el vidrio y todos esos dibujos imposibles. Desde entonces, sigo pensando que quizá aquel hombre no dibujaba lo que veía, sino lo que iba a pasar. Gracias por llegar hasta aquí. En la pantalla tienes 2 videos más que seguro te van a encantar para seguir con el terror. Nos vemos en la próxima historia.